¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León, especial 25 años de esta casa que hoy centramos en urbanismo. A día de hoy nos parecería imposible ver la Catedral de León rodeada de coches, la calle ancha soportando picos de tráfico de 1.400 vehículos o la ciudad sin las 15 pasarelas y puentes que hoy permiten cruzar el río Bernesga. León ha dado un vuelco desde el punto de vista urbanístico en estos 25 años y el Archivo de Televisión de León permite ver cómo ha sido esa evolución. En estos años se urbanizaron las eras de Renueva, La Chantría y La Palomera. Cerró la histórica azucarera de Santa Elvira, futura sede del Palacio de Congresos, y también el cuartel de Almansa. La capital dijo adiós a la barrera del paso a nivel del crucero y llegó el aeropuerto, el Corte Inglés y el centro comercial Espacio León. Por el camino se quedaron proyectos como un parking subterráneo en la Plaza de la Inmaculada y el tranvía. ¿No recuerdas si un poco un experimento secretario? La verdad es que no recuerdo. No recuerdo si iba a un paquete de 10% del tema de la asesoría jurídica. Lo que yo no recuerdo exactamente es que... Ha habido un proceso de concertación, como he dicho, dilatado en el tiempo, tanto en el contenido de las bases como en los precios de Castilla y León y Unión General de Trabajadores de Castilla y León. Supone un hito después de 31, según he leído en algún medio de comunicación, de la historia de las de Renueva. Yo creo que ya era hora de que la administración se tomara el tema en serio, lo suficientemente en serio, en una coordinación perfecta y constante con la propia institución municipal, con el Ayuntamiento de la capital, para que esto empiece a ser una realidad. Cuando ustedes empezaron a decirnos que iban a construir aquí unas casas para realojarnos a la gente que nos iban a quitar los pisos, los dueños se hicieron eco de ello. Y yo soy la primera inquilina que mañana tengo un juicio porque el dueño me quiere echar de la casa porque ahora la necesita para él cuando no la necesitó nunca, un chico soltero. Usted está dejando, usted y la Junta, pasar todo el tiempo y los dueños se nos echan encima. Vamos a ver, señora, yo no tengo la culpa en absoluto de que a usted le hayan promovido una demanda judicial que si efectivamente es razonable, el juez le dará la razón y si no es razonable no se la dará por mucho. Perdone, señora, perdone un segundito. Parece ser, y no es una obligación nuestra, no es una obligación de la Junta el que a usted la van a realojar. Pero pregúnteselo usted a quien se lo tiene que preguntar, no me lo pregunte a mí. Yo no sé. Bueno, perdóneme, señora. Usted sabe perfectamente, y yo se lo he dicho, y me parece que ese compromiso está adquirido, que a usted no saldrá de su casa en tanto no tenga una casa en la que poder ir. Que usted tenga un pleito de desahucio es un tema al que yo soy absolutamente ajeno y no puedo evitarlo. Y tuvimos que contar con el voto del Partido Comunista, que hizo una intervención realmente simpática a Joaquín González Becín, que lo era, diciendo que le repugnaba votar conmigo, le repugnaba votar, pero bueno, los fines sociales que sin duda tuvo Eras de Renueva justificaban aquel voto y hoy todo el mundo se ha visto lo que se ha convertido Eras de Renueva, ¿no? Que es un nuevo León. Recuerdo cuando jugaban Eras de Renueva, ¿no? Las eras, jugábamos al fútbol y estaban allí hechos las calzadas y estaban las farolas y estaban las instalaciones eléctricas y estaban, pero claro, todo era zona verde, ¿no? Es decir, no había nada construido y mire lo que es hoy Eras, ¿no? Aquí están ya los jugadores de primera instancia. Eso es un nido de ratas, es un sitio para que se puedan albergar los ratas. Eso es algo por lo que claman, por tirarlo claman los vecinos con toda la razón. Y el Ayuntamiento de León, bajo mi responsabilidad, va a proceder de manera inmediata a su derribo. No puede esperar más tiempo, al margen de que podamos recurrir el acuerdo y que yo espero de la sensatez del presidente de la Junta de Castilla y León, de Juan José Lucas, que me ha dado pruebas evidentes y mostradas de ello, de que revoquen ese acuerdo porque no tiene ningún sentido. Vamos a bendecir con bendición ritual esta primera piedra que pone en marcha, ¿no?
todo un proceso. Imploramos, pues, hermanos, la ayuda de Dios para que esta construcción llegue felizmente al término deseado y para que proteja a los constructores y los guarde de todo mal y sea también como el ámbito, ¿no?, que promueva el desarrollo. Hay un enlace inicialmente con la carretera de Asturias, con el kilómetro 30, que resuelve todos los movimientos. Sí, que nos vamos a jugar la vida todos los días, somos la ciudad de y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, porque el día que haya una moto, que no haya muertos, a ver quién responde, efectivamente, a ver quién responde, que no haya muertos para nada. Pero no jueguen a profetas negativos, jueguen a profetas positivos. A ver si es verdad. Los camiones no tienen que pasar por nuestra ciudad. Ha desaparecido el tráfico de camiones itinerantes en nuestra ciudad. Y la apertura de la L30, con los accesos de la L11, etcétera, en ese momento ha desaparecido el tráfico de camiones pesados, que era muy frecuente de Asturias a Madrid, vía Benavente. Eso desapareció absolutamente, pero lógicamente desapareció también los puntos conflictivos que teníamos en torno a Michesa. Bueno, pues eso, ellos por día son 365 días de alta visibilidad social. Como 365 días tiene un año de visibilidad social. Si nosotros podemos bajar todos esos 140 días o 145... Estaba ya el Corte Inglés, que se puso en marcha en el 94, antes de que nosotros llegáramos, y nosotros impulsamos fundamentalmente dos centros comerciales. En Eras de Renueva, en la área 17, coetáneo al desarrollo de Eras de Renueva, es decir, Eras de Renueva ha sido un nuevo León, que yo creo que generaba en sí mismo esa necesidad, ¿no?, que yo creo que ha tenido un gran éxito. Y luego más adelante, que ya fue iniciativa de la Junta de Castilla y León, en una parcela de Gesturcal, se puso en marcha León Plaza, ¿no?, que está, pues por el tiempo en el que se ha desarrollado, ha sido el de menor éxito de los tres, ¿no? Agradecer al alcalde de San Andrés, que desde el principio nos ha apoyado a abrir este centro. Todas nuestras tiendas son iguales, en La Coruña, en León o en cualquier ciudad de los Estados Unidos o de Japón. El pequeño comercio, con el mediano comercio y con el gran comercio. Creemos que hay sitio para todos. Que todo lo que son las grandes superficies siempre ha sido un tema controvertido, ¿no?, porque eso entraba un poco en colisión con el pequeño comercio. Pero bueno, creo que lo que no puedes es negarte al futuro, ¿no?, y eso es lo que no hemos hecho, lo que no hicimos. Bueno, creo que es un centro que también es muy frecuentado por la gente de León y que también, bueno, pues aporta, ¿no?, como en otras ciudades, ¿no?, lo que puede ser un servicio de esa categoría, ¿no? La ciudad era una ciudad pues, muy tradicional, con unos usos de los vehículos y de los peatones de las calles muy tradicionales, y de pronto, pues evidentemente en estos 25 años se ha roto. Yo creo que siguiendo una línea de peatonalización, de calmado del tráfico, y que aquí se ha producido de una manera muy intensa. Yo creo que mucho más intensa que en otras ciudades de nuestro entorno. Cuando se peatonalizó el barrio húmedo, los comerciantes pusieron el grito al cielo. Dijeron, ¿quién iba a ir a tomarse un vino al barrio húmedo si no se podía llegar en coche? Curiosamente, se inauguró una Semana Santa que vino un tiempo, pero un tiempo generoso, como pocas veces he visto en Semana Santa en León. Claro, los comerciantes hicieron la Semana Santa, el agosto y las Navidades de un tirón. Claro, no se volvió a hablar nunca más. ¿Qué significa eso?
lo reacio que somos el pueblo leonés a las novedades. Para peatonalizar, lo primero es que haya aparcamientos. En mi mandato se hicieron 4 aparcamientos. El aparcamiento de la Plaza Mayor, el aparcamiento de Oloño II, el de Eras de Renueva y el de los hospitales. Concesiones administrativas, quiere decir que todos los aparcamientos son propiedad del ayuntamiento. Transcurrido el plazo de explotación, ese aparcamiento, al igual que el de Santo Domingo, es propiedad del ayuntamiento. Entonces no se puede peatonalizar si no se puede aparcar. Hoy es el momento del dolor y de la despedida. ¡Viva el regimiento acorazado Almanza número 5! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! Que también lo han hecho viento, sí. Sí, sí. Pero vamos, lo que quiero es Recuerda. que puede ser una decisión más o menos acertada, se hace en el entendimiento de que por ahí no van a pasar los autobuses de León. Es que se hace con la idea de que los autobuses no vayan por Ordoño. Es decir, porque tú puedes tener un cierto tráfico, pero no meter todos los autobuses por Ordoño II, que es lo que destrozan esa parte del aparcamiento, que es la que sufre el suelo, ¿no? Vamos a ver el fútbol de Alejandro. Con la tormenta que cayó. El casco histórico de nuestra ciudad tiene aproximadamente 15.000 personas, tenía entonces, pero había un hospital, había centros escolares, había un mercado central, estaba el núcleo fundamental del turismo, con la catedral y con San Isidoro, y realmente peatonalizar un área tan importante fue realmente una tarea muy complicada. Hoy, si a alguien le preguntan, pues jamás renunciaría a esa peatonalización, pero en su momento había voces que estaban en contra de la peatonalización. En algún momento los desgastó electoralmente, pero muchísimo, porque hubo muy poca comprensión. Es decir, yo creo que también se agitó por parte de la oposición, es decir, lejos de hablar de las ventajas que eso iba a generar, que se sabía, pues solamente se hablaba de los inconvenientes. Delante de San Marcos pasaba la carretera nacional sexta. O sea, el puente de San Marcos tenía un gran cartel que ponía Ponferrada a La Coruña, y por ahí pasaban todos los coches y camiones de León. Por detrás de la carretera de la catedral pasaba la carretera de Santander, y la necesidad de peatonalizar la catedral era fundamentalmente para salvar la catedral, al margen de que se haya convertido en el lugar de mayor paseo, de mayor tránsito, de mayor ocio de León. Era necesidad de salvar la catedral, es decir, la contaminación acústica, la contaminación medioambiental que estaba generándose en la catedral estaba acabando con ella. En caso de mi negocio hay gente que no puede acceder con coche, entonces cuando hay una urgencia no se para aquí, porque el coche lo más cercano que puede dejar es en Santo Domingo o más allá en la Plaza Mayor. Entonces tiene sus inconvenientes, pero todo en esta vida tiene ventajas e inconvenientes. Entonces ahora estamos muy tranquilos, no hay ruidos, esto se mantiene muchísimo mejor, no hay tanto jaleo. Pero claro, León es una ciudad que en su historia, si nos damos cuenta, ha tenido como característica que se va desarrollando y no va viviendo en un mismo lugar. Es decir, lo que es el barrio húmedo, que es el León del siglo XIX, se convierte en un barrio histórico, atípico, pero ya no para habitar en él. Se genera el ensanche, en los años 50, y León vive en el ensanche donde estamos ahora. Y más adelante, ese ensanche pues se transforma en estas nuevas urbanizaciones, ¿no?, que es donde realmente vive la gente de León. Había limpiado, restaurado y había quedado perfecta. Yo creo que quizá demasiado perfecta porque le faltaba un poquito de pátina, pero indudablemente si hubiera seguido pasando la carretera, pues a cabo de los etcétera, etcétera,
pues no estaría como está hoy día después de 14 años. Mario Milivias se sube a la grúa que está a punto de derribar la gasolinera de San Marcos después de medio siglo de vida. Financió con el Banco Europeo de Inversiones y se hicieron pues una serie de intervenciones en la ciudad con la idea de transformar urbanísticamente o significativamente estos espacios monumentales. Y el espacio San Marcos pues era uno de los especialmente significados para hacer esta intervención. Los propios arquitectos en esa época, que eran mi abuelo y Torvado, su socio en su día, estaban recogidos en el libro de arquitectura del siglo XX que salía en el Summa Artis, que es una enciclopedia de arte pues bueno, bastante reconocida. Trasladar la gasolinera, por ejemplo, de San Marcos, pues fue un desgaste también. Incluso se ganó por el voto de calidad de un técnico en la Comisión de Patrimonio, porque intentaban que la antigua gasolinera fuera monumento, ¿eh? Y yo casi me la juego, porque me inventé una excavadora a tirarla, a hacer que la tiraba, y allí estábamos yo con el operario, dale que te pego, y de repente le vi al hombre y se ponía pálido, y dije, pero bueno, ¿qué pasa? Dice que nos podemos matar. Un macizo pues muy bien conservado, de flores, un parterre, pero efectivamente tenía el problema de que el espacio de San Marcos y sobre todo el edificio no era accesible, es decir, era una especie de mezcla confusa de peatones y vehículos, entonces el espacio pues no tenía una buena cualificación dentro del espacio urbano. Entonces lo que se trata básicamente es de efectivamente pues peatonalizar aquello, rescatar el espacio para los ciudadanos. Todo el círculo de bandera estaba delante de la fachada también, con lo cual tapaba parte de la fachada, y ahora sin embargo decidimos ponerlo ahí para que nada enturbiara precisamente todo el frontal de esta impresionante fachada. Paradores va a ofrecer a la ciudad de León este monumento, que os voy a entregar una fotocopia al mismo, que es un peregrino sentado sobre un cruceiro. Mi intención es que, y es lo que he hablado el otro día con el presidente de Paradores, que el cruceiro sea totalmente concluido. La noticia, y es un bonito monumento que lo va a donar Paradores. Paradores de Turismo también colaboró y donó a la ciudad de León el peregrino que está hecho por un escultor gallego, se llama Cuña. Curiosamente, los viajeros que se acercaban hasta aquí hace ahora poco más de un año podían contemplar una estampa del Bernesga parecida a esta. Un río, corazón de toda ciudad que se precie, escaso de agua y con las orillas degradadas hasta tal punto que sus ciudadanos le habíamos dado prácticamente la espalda. Sin embargo, todo cambia. El Bernesga también. Entre esa imagen y esta otra hay un trecho tanto en el tiempo como en el espacio. Justamente el de 15 meses de intensos trabajos y 3.700 metros de longitud. Antiguamente nos bañamos en el río este de San Marcos para arriba, que había un pozo allí, como se llamaba antes, antiguamente, donde estaba el agua más recogida, y íbamos a bañarnos allí. Esto hace pues 50 años. Pues yo recuerdo con mis primos correr por las aguas del río Bernesga. Es decir, aquí había tal cantidad de hielo en el agua. Claro, el río no era un río con una estructura homogénea, era un río con pequeños riachuelos, ¿no? Y por ahí está corriendo. Recuerdo el paso de camiones por el puente de San Marcos, lo que siempre ha sido una aberración. Recuerdo los embotellamientos que por causa del río y las vías del ferrocarril se han formado en el crucero y en el puente de la estación o el puente de los Leones. Y recuerdo también los embotellamientos del otro puente de Fernández Ladreda en horas punta. El río, pues lo recuerdo unas veces medio seco, otras veces en época de lluvia, pues cubriendo todo el cauce hasta los muros de contención. Evidentemente no surge como una actuación aislada, sino que surge en ese contexto de intentar revitalizar los aspectos, los valores positivos que tiene la ciudad. Al margen de que estéticamente un río siempre mejora una ciudad, ha sido una barrera que separaba la ciudad. La obra del río integra León, con 3 nuevas pasarelas, con accesos en ambas márgenes del río, y desde ese punto de vista el río
se permeabiliza y une las dos partes de la ciudad. Y con esa propuesta nuestra se amplió la obra al polígono 58, a las orillas, ambas orillas del río, más arriba, aguas arriba de San Marcos, polígono 58 y lo que corresponde de Eras de Renueva. Por tanto, ya tiene de positivo que política es muy importante también escuchar a los que estamos en minoría para mejorar lo que uno piensa. No sé, más complicado. Es sobre todo la ubicación y la colocación de la pasarela que llamamos alta, que está enfrente de los juzgados, un poco en continuación de Lancia, un poquito más arriba. Esa ha sido pues quizá la más difícil porque salvaba desde el cauce alto, desde los dos márgenes altos, y por la luz que tiene, que estamos hablando de una viga de 80 metros, aunque sea prefabricada, y bueno, pues fue quizá técnicamente lo más, que es una práctica habitual, tampoco es que sea una cosa inusual. No hay calado, el problema es que el problema del río Bernesga en León, si os fijáis, es que en verano del Puente de los Leones para abajo, que está ese azuz con ese salto tan grande, se queda sin agua, quedaba un meandro muy pequeñito. Lo que se ha hecho es escalonar esa caída que tenía. Y se han hecho 2 azudes y ahora con estos recálculos hidráulicos se han hecho otros 2 más, con lo cual el río queda cortado en tramos de 200 metros. Hacer eso navegable es un poco ridículo, ¿no? Va a ser muy poquito y lo que es la alimentación de agua, por así decirlo, durante verano va a estar asegurada que hubiese un calado pues del Puente de los Leones para arriba. Hombre, yo pienso que este trozo podíamos haber optado por una especie de, no sé, de ente ecológico, ¿no? En el sentido de que podíamos haber conseguido una vegetación de ribera, como la vegetación que tenemos en la zona, en los ríos de León, que son chopos, álamos, sauces. Y la gente de León va a disfrutar del paseo del río. Pues entonces San Marcos, que queda también muy bonito, creo que sí, que va a ser una buena zona para pasear y para jugar los niños y todo, etc. Y para mirarla también. Pues estaba pues todo sin trabajar ahí, todo lleno de hierba, mal, cosas tiradas, pues que lo están remodelando como debe ser. El concepto ese de que tenga que haber agua todo el año, que el río es un organismo vivo y como tal pues lo otro es un canal, ¿no? No sé, yo creo que bien, estupendo, todo lo que sirva para mejorar la estética de León, o sea, yo creo que bien, además hacía falta, o sea, estaba bastante descuidado. Teníamos claro un concepto, ¿no? Esta ciudad tenía que relanzar su patrimonio y sus ventajas de carácter medioambiental. Medioambientalmente, ¿qué teníamos? Candamia y Río, ambas tuvieron una actuación decidida de ayuntamiento. Y desde el punto de vista patrimonial intentamos, yo creo que en cierta manera lo conseguimos, relanzar la imagen de la catedral, de San Isidoro y de San Marcos, porque es la clave de León, es la esencia de León. Esta es una obra realmente impresionante. En Cubrición de Plaza de Toros no hay ningún precedente de una obra de esta entidad y que sin duda va a ser para la ciudad un equipamiento de primera magnitud. Sí. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Mario. Tanto el auditorio como el Busac pues han dado un nuevo tono a la ciudad de León desde el punto de vista cultural. Y el auditorio era como el símbolo del Nuevo León, del León del siglo XXI. Entonces, la catedral es el símbolo de siempre, el auditorio era entonces el símbolo, que coincidió también, y yo tuve ocasión de vivirlo aquí en la tele, con la puesta en marcha del Centro Cívico del Crucero, que fue otra obra emblemática, muy cercana ahí, en todo en el entorno de San Marcos, por un lado el auditorio y por otro lado el Centro Cívico del Crucero. Y fue un edificio que relanzó a la ciudad. Esta peluca dialoga sin volar y quiere así y anda revivir, venir, volar, sentirlo.
entregarlo otra vez a los ciudadanos para que hagan uso del mismo. Muchas gracias. Y se ha llegado, yo creo que a un buen puerto después de pues, muchas horas de trabajo y muchos detalles que se han tenido que cuidar para mantener el edificio con las características que está dentro del casco antiguo de la ciudad de León. Venga, muy bien. Creo que es el icono de nuestra filosofía, ¿no?, como equipo de gobierno, que es que hemos recuperado un patrimonio histórico de esta ciudad, un referente importante, después de que hace 2 años se había derrumbado. Desde la oficina donde estábamos hasta justo donde va el otro puente, pues esta zona donde estamos pasando ahora va a ser una zona de chalets. La verdad es que fue un momento de muy mala suerte, ¿no?, porque yo siempre he dicho que si hubiera tardado unos años más en venir esa fastidiosa crisis, pues creo que eso lo hubiéramos construido totalmente, ¿no? Ilegal, que viola el plan general urbano, cosa que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo, cosa que no se les ha hecho caso por parte del ayuntamiento. Entonces, muy agradecidos con ellos en que... Un error plantearlo por mi parte, ¿no? Porque lo planteé al final de un mandato, lo planteé en un clima político demasiado crispado, y eso hacía imposible explicar las ventajas del parking de la plaza circular, porque la propaganda podía con la realidad. En el proceso administrativo hemos promovido reuniones con el ayuntamiento que no han sido... Nosotros entendíamos que no era en ese momento necesario ese parking, ¿no?, porque había que dotar por decirlo de alguna manera, de rentabilidad a los parkings que también estaban en ese momento en la ciudad y todavía no estaban llenos, ¿no? Ahora este ya no. La desaparición del paso a nivel del crucero era pues un anhelo, es decir, de la ciudad, ¿no? Es decir, siempre se había demandado la desaparición de ese paso a nivel, pero nunca había sido posible, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad. Era un servicio también muy demandado por los ciudadanos, pues porque era una zona peligrosa y una zona de mucho tránsito, y con ese paso ya pues bueno, dimos mejor servicio y mayor facilidad, ¿no?, para el traslado. Estamos viendo que el tráfico en el vial está empezando a tener su densidad, ¿no?, y está empezando a funcionar, pero también vemos cómo hay algunos hábitos que los ciudadanos pues tienen que ir cambiando, ¿no? Es cuestión lógicamente de tiempo, de que los ciudadanos se adapten, pero es una nueva arteria o vía de la ciudad que sin lugar a dudas va a suponer una mejora en cuanto a la situación del tráfico general en la ciudad. Y el Palacio de Congresos estuviera ya terminado, ¿no?, estuviera ya pues en la fase que correspondía, pues estoy convencido de que ahí hubiera tenido un mayor desarrollo, ¿no?, esa zona. ¿Lo ves posible? ¿Ya? ¿Yéndose la gente? Sí, ¿no? Sí. Porque Ya la esto- primera línea que han hecho. Había gente a favor, entre los que nos contábamos nosotros, que somos los que impulsábamos el proyecto, y gente que no. Yo creo que eso, lo que pasó en León, pasó en todas las ciudades, donde después se ha puesto el tranvía, ¿no?, en funcionamiento. Cuando ya ha sido posible, todo el mundo estaba encantado, o está.
Con esta mirada a la transformación urbanística de la ciudad de León en el último cuarto de siglo nos despedimos. Volvemos dentro de 7 días. Adiós.